En esta oportunidad vamos a ver cómo encontrar las intersecciones con los ejes de ciertas funciones. Recordemos que las intersecciones con los ejes es el punto exacto donde la función toca tanto al eje Y como al eje X, si es que existe esa figura, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, recordemos que de forma analítica, para encontrar la intersección con el eje X, ¿verdad? De una función, lo que tenemos que hacer es tomar la función que me dan, que en este caso es 2x más 1, e igualarla a 0. Y entonces se forma una ecuación. Esta ecuación, pues habrá que resolverla, ¿no? Esta ecuación puede ser una ecuación de tipo lineal, una ecuación de tipo cuadrática, una ecuación de tipo racional, una ecuación con radical, y todas esas ecuaciones en el curso anterior, pues ya podemos resolverlas, ¿no? Nos enseñaron cómo resolverlas. Si no, pues puedes ver los videos que aparecen en mi canal, ahí resuelvo algunas ecuaciones. Luego entonces, resolviendo esta ecuación, decimos que 2x será igual a menos 1, por lo tanto x deberá de ser igual a menos 1/2, ¿sí? De acá entonces nosotros sabemos que esta es el valor de x donde la gráfica topa al eje x, por lo tanto la respuesta va a ser la coordenada, que es menos 1/2, coma, y en y siempre va a ser 0, siempre, ¿sí? Y esta sería la intersección con el eje x de esta función. ¿Cómo vamos a encontrar la intersección con el eje y de la función? ¿Sí? Entonces la intersección con el eje y es simple. Si es que existe, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la función cuando x vale 0. Este 0 va a ser siempre, siempre vamos a evaluar cuando x vale 0 si queremos encontrar la intersección con el eje y. Entonces decimos 2 por 0 más 1, por lo tanto f evaluado en 0 será igual a 0 más 1 y es 1. De acá entonces ya tenemos la respuesta de la intersección con el eje y porque hay una imagen definida para esta entrada que se vería 0,1. Y este es el punto exacto donde la gráfica toca al eje Y. Y así es como vamos a encontrar las intersecciones con el eje X y con el eje Y de una función. Entonces lo que va a ir cambiando es la función que yo voy teniendo enfrente. Por ejemplo, para esta segunda función g de x, si nosotros quisiéramos encontrar la intersección con el eje x, nosotros lo que haríamos es lo siguiente. Tomamos la función que es 2x cuadrado más 5x más 3 y lo igualamos a 0. Esto forma una ecuación de tipo cuadrática. Una ecuación cuadrática, recordemos que la podemos resolver con calculadora, con fórmula cuadrática o factorizando. Yo voy a utilizar la calculadora sabiendo que a es el coeficiente que acompaña al x cuadrado, que es 2. B es el coeficiente que acompaña a la variable lineal, que es 5 positivo. Y C es la constante, que es 3 positivo. Teniendo esos valores, yo los meto en la calculadora, ¿sí? Y me va a salir que una de las x que le da solución a esta ecuación es menos 1 y que la otra x que le da solución es menos 3 medios, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, bueno, como esta ecuación sí tiene solución real y hay dos soluciones reales, entonces esta gráfica toca al eje X en dos oportunidades, en menos 1,0 y en menos 3 medios, 0. ¿Y cómo vamos a encontrar la intersección con el eje Y? Pues igual que la función anterior, lo que vamos a hacer es evaluar la función g cuando x vale 0, siempre, ¿sí? Siempre que x valga 0, entonces decimos 2 por 0 elevado al cuadrado, más 5 por 0, más 3. Esto es 0 y se vuelve 3. Entonces g evaluado en 0
deberá de ser igual a 3. Como genera una imagen definida, entonces quiere decir que sí hay intersección con el eje y esa intersección con el eje Y se da en 0,3. Ahora vamos a la otra función. La otra función es una función raíz cuadrada de 2x menos 6 y me dice que quiere encontrar la intersección con el eje Y, ¿sí? Con el eje X, perdón. Y entonces otra vez recordemos que la intersección con el eje X bastará con tomar la función que me dan, que es la raíz cuadrada de 2x menos 6, igualarla a 0, como se forma una ecuación de tipo radical. Para eliminar el radical, pues voy a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Y entonces el radical se va con el cuadrado y me queda 2x menos 6 igual a 0 al cuadrado, que es 0. Y despejo para x. 2x deberá de ser igual a 6. X deberá igual a 6 dividido 2. X deberá de ser igual a 3. Como ya tenemos que x es igual a 3 y si hay solución de la ecuación, entonces podemos responder que sí existe intersección con el eje x y se da en 3,0. Luego entonces para la intersección con el eje y, la intersección con el eje y entonces bastará con evaluar para x0. Entonces digo, h cuando x vale 0 será igual a la raíz cuadrada de 2 por 0 menos 6. Y entonces h cuando x vale 0 es igual a la raíz de 0 menos 6 menos 6. Pero la raíz par de un número negativo no está definido y entonces como no hay imagen definida cuando x vale 0, entonces puedo decir que intersección con el eje y no hay o no existe. ¿Estamos? No hay intersección con el eje y porque cuando x vale 0, la función no me pudo arrojar una imagen definida para ese valor 0, porque la raíz cuadrada de un negativo no está definido. Entonces, por lo tanto, como lo que andaba buscando era intersección con el eje y, pues se dice que no hay. Si este hubiese sido un 6 positivo, pues coloco la respuesta, ¿verdad? O si fuese raíz cúbica, pero como es raíz cuadrada de un negativo, no está definido, por lo tanto, entonces intersección con el eje y no hay. Vamos con la otra función. La otra función es una función racional, donde para encontrar la intersección, si es que existe con el eje, si es que existe, perdón, con el eje x, entonces es colocar la función que me dan e igualarla a 0. Recordemos entonces que para despejar x, este x menos 3 puede pasar del otro lado todo a multiplicar 0 por x menos 3 y cualquier cosa multiplicada por 0 se anula y entonces me va a quedar x más 1 igual a 0 y de aquí despejo y digo que x es igual a menos 1. Por lo tanto, como si hay respuesta para x, entonces significa que sí tiene intersección con el eje x y se da en menos 1,0. Y ahora la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, entonces otra vez bastará con ver si la función está definida cuando x vale 0. Y decimos j cuando x vale 0 será igual a 0 más 1 partido 0 menos 3. Y eso es 1 partido menos 3, que es lo mismo a que menos un tercio. Por lo tanto, entonces, como si está la imagen definida cuando x vale 0, entonces intersección con el eje Y sí hay y se da en el punto 0, menos un tercio. Y esta es la forma de encontrar las intersecciones de forma analítica con los ejes de estas funciones. Si el video te gustó, sígueme para más videos. Hasta pronto, chicos.